Welcome to The Global Glad, un podcast internacional sobre spirits dove condividiamo historias y tradizioni made in English con un toque de español, italiano y un accenno de francés. Chin chin. Hola, bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Multilingüe. Pero los últimos episodios están concentrados un poquito más en la América Central y América del Sur. En este caso estamos en Colombia, estamos en Bogotá. Estamos en Bogotá con Aguardiente Mil Demonios y estoy con Mauricio Gutiérrez, el cofundador, o si puedo decir así, cofundador del perdóname, del Aguardiente Mil Demonios. Bienvenido, Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás el día Renato, de hoy? muy bien. Gracias a ti por la invitación a tu exclusivo y muy enfocado podcast en bebidas alcohólicas. Me encanta todo lo que has hecho y de verdad que es un placer estar acá contigo. Muchas gracias por haberme descubierto. Me comentabas antes que descubriste el podcast hace un momento. Y bueno, hoy vamos a hablar de aguardiente. Una bebida, digamos, típica de Colombia. Recuerdo cuando viajé por la primera vez en 2021, principio de 2021, me acuerdo, era a finales de marzo, principio de abril 2021, estaba en Medellín y me quedé en un hostal. Por supuesto, viajaba con un presupuesto, con lo que pedía. Viajaba en un hostal y me acuerdo había unos colombianos y me han dicho, tienes que probar el aguardiente. Y yo, pues, ¿qué es el aguardiente? O sea, aguardiente yo me lo imaginaba como algo fuerte, porque aguardiente, ¿no? Y me dieron, claro, el clásico que te dan, que se encuentran por todos lugares, el aguardiente de la fábrica de licores de Antioquia, Antioqueño. en antioqueño, gracias. Y nada, lo tomé, ok, sí, no era fuerte, era fácil de tomar. Entonces, también se llama el guaro, dependiendo de dónde vamos, de dónde estamos en Colombia. Y hoy justamente hablamos de tu producto, aguardiente, que sí es un aguardiente, pero es un poquito distinto. ¿Podrías, antes de empezar, un poquito hablarme de ti, de tu trayectoria, cómo llegaste sí, a producir aguardiente Mil Demonios y qué es exactamente también el aguardiente en Colombia, si se compara el término aguardiente con otros países, como podría ser, por ejemplo, México? Ok. Bueno, mi nombre es Mauricio Gutiérrez. Llevo ya 22 años trabajando con la industria de licores, de bebidas alcohólicas. Tuve un paréntesis que fue con café, trabajé con una compañía de café multinacional, pero tuve la fortuna de en mis prácticas de universidad entrar a una fusión que estaba en ese momento dándose, que era United Distillers and Vintners, UDV, que hoy día es Diageo, y en ese momento UDV había recién hecho una alianza con un distribuidor local, una compañía que era una de las distribuidoras más grandes de Colombia, que de hecho distribuía Johnny Walker, que era J.R. Rueda y compañía. Ellos siguen hoy, siguen funcionando porque con el tiempo Diageo compró el 100% del derecho de distribución de sus marcas y se estableció en Colombia y cambió el nombre a Diageo. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Diageo 8 años, de gerenciar varias marcas. Yo soy marquetero de profesión y tuve la oportunidad de vivir en Venezuela también con una marca, lanzando una marca del portafolio, que de hecho fue mi última responsabilidad, que fue Smirnoff Ice y Smirnoff Black Ice en Venezuela. Y digamos que el tema del marketing, storytelling, brand heritage, packaging y todas estas cosas que se necesitan en el 360 de un producto fueron algo que aprendí muchísimo y me encantó cómo funciona el tema de bebidas alcohólicas. Y una cosa interesante es que hay un tabú, como lo tiene las bebidas alcohólicas en el mundo, y es que pues son dañinas en exceso, etcétera, etcétera. Pero finalmente una bebida alcohólica es un catalizador social si se consume de manera responsable. Luego de ahí pasé a una compañía que se llama William Grant and Sons
y ahí lanzamos todo el portafolio porque ellos en Colombia no operaban, operaban a través de un distribuidor también. Y William Grant Sons es una compañía independiente que no cotiza en bolsa, es de una familia y tiene unas marcas con una magia de storytelling y de heritage muy bonitas, como Hendrix, Sailor Jerry, Reyka Vodka. em, y eso me empezó a mí a gustar mucho el storytelling. Y estas compañías que son independientes tienen, desde mi punto de vista, tienen un poco de libertad de contar historias diferentes. La historia de Sailor Jerry Rum, por ejemplo, es una historia súper linda que empieza con una marca de ropa y termina volviéndose un ron. Y la manera en que lo siembran en el Festival de Música de Austin, Texas, con las bandas de rock, y se vuelve algo icónico, se vuelve una cultura hacia la marca. Y eso me pareció a mí muy interesante y es un poco lo que nosotros también trabajamos con el aguardiente Mil Demonios. Luego de esta compañía yo paso a esta empresa que de hecho es suiza de café y ahí empieza con uno de mis socios, empezamos a hablar y a formar la idea de hacer un aguardiente. Esto fue hace ya 10 años y era un riesgo altísimo por todo el tema de regulaciones, que seguramente ya lo vamos a hablar, pero al mismo tiempo algo que tú hablabas ahora es el aguardiente es la bebida nacional, es como el tequila para Colombia, solo que nosotros en Colombia nunca nos preocupamos por darle el estatus que se merecía como bebida icónica nacional. La caña de azúcar, que es muy grande acá en Colombia, se usa para otras industrias, pero con el tema de bebidas alcohólicas se empezó a relegar, a relegar. Venezuela cogió mucha ventaja con sus rones, las islas del Caribe, Panamá, Centroamérica, pero realmente aguardiente es una herencia española y tú encuentras aguardiente en Centroamérica. De hecho, la palabra guaro es un acuñamiento que hacen en Dominicana, pero hay ron en Cuba, hay ron en Costa Rica, en Dominicana, muchos países tienen ron, en Ecuador hay ron también, pero no tienen algo que le pusimos nosotros en Colombia, que es el anís y el azúcar. Esa era como la firma de nuestro aguardiente. Pero el aguardiente se vuelve la bebida icónica nacional. Es como el tequila, el pisco y la cachaza, pero de nosotros. Desafortunadamente, por regulaciones y por cómo se estaba manejando, nunca nosotros lo hemos intentado hacer y pues estamos con otros ya trabajando en eso, en tener una denominación de origen del Ok. el aguardiente colombiano. De hecho, cuando tú participas en concursos internacionales, eh, ya hay la categoría de guaro aguardiente o ron agrícola. Eso yo creo que lo vamos Ujú. a hablar un poco más adelante, te voy a dar Sí. más detalle de eso. Bueno, entonces empezaron en el 2015, me has dicho. Yo sé que en el 2016 entró, o sea, el Parlamento, el Senado, el gobierno colombiano pasó una ley que abría un poquito más el mercado. Es por eso que, por ejemplo, yo también hablé Parce, de Ron Parce y me comentaba que ellos al principio tenían este problema que justamente querían producir algo de colombiano, pero no era posible. Era solamente posible exportarlo. Y esto hasta el 2016. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, o sea, por qué hacerlo en 2015 cuando tenía leyes en contra? a ver, Ya veían que iba no, a no, cambiar, ya sentían no, un poquito, no, nada. no. Nosotros, yo y mis socios, somos tres socios, cuatro socios de hecho en este momento, y hemos sido los fundadores, no hemos metido más socios o hemos vendido parte de la compañía, nada absolutamente. No tenemos ninguna conexión o afiliación política. Por tanto, no, más allá de estar metidos en la industria, no sabíamos sino tendencias de marketing, tendencias de consumo, pero no estos temas de regulaciones que había. Entonces, fue un absoluto riesgo y fue a, un salto a ciegas a una piscina que no sabemos si tenía o no agua para recibirnos. Entonces,
para contestarte, nosotros arrancamos como una idea de un aguardiente para un paladar extranjero. ¿Qué quiero decir con esto? No que no sea para colombianos, pero para la gran mayoría de colombianos la primera experiencia alcohólica es el aguardiente. Y nuestro aguardiente arranca como una bebida alcohólica anisada y con azúcar. Esto del azúcar o sin azúcar es algo que viene hace ya 15 años más o menos, pero arranca con eso para esconder un poco la astringencia del alcohol neutro que se usa y antes era 40 grados de alcohol, hoy día ya están a 29 y ahora están en 24 grados de alcohol, lo cual hace que sea más palatable y más fácil de tomar. Pero nosotros arrancamos este proyecto para exportación, porque nuestra visión era hacer del aguardiente colombiano una bebida de clase mundial. Y para hacerle una bebida de clase mundial, pues tienes que estar en paladares extranjeros. Yo recuerdo mucho trabajando para William Grant en Dufftown, en donde queda su destilería Glenfiddich. Tú vas a los pubs que hay ahí, esto estoy hablando del norte de Escocia, donde la gran mayoría obviamente es whisky, pero tú pedías un tequila y conseguías tequila, tú pedías cachaza y conseguías cachaza, pedías pisco y conseguías pisco, y pedías un aguardiente y quedaban perdidos. El bartender te Ujú. decía, ¿what? ¿Qué es esto? ¿Qué es Ujú. eso? ¿De qué me hablas? Y un poco la visión y el sueño de nosotros era hacer que el aguardiente colombiano con Mil Demonios se volviera global. Estamos un poco pues trabajando en eso, pero el proyecto arranca para exportación y arrancamos en el mercado de Estados Unidos, donde aprendimos una lección bastante importante y tuvimos que empezar por el mercado local, porque si tú quieres hacer una marca exitosa, de hecho lo decía Walter en tu último podcast, Ujú. tienes que anclarte al origen del país. Y sobre todo un aguardiente que es consumo nostálgico, donde ya existen las marcas de toda la vida tradicionales de las gobernaciones, tienes que hacer las cosas de manera distinta. Y nos devolvimos a Colombia sin saberlo. Estaba abierta la frontera de algunos departamentos, entre esos Cundinamarca y Antioquia, que son casi que el 70-60% del consumo local. Y eso nos dio la oportunidad de tener los registros de rentas y arrancar por Colombia para vender y con una tarea muy titánica que era reeducar al consumidor porque nuestro sabor, nuestro aguardiente no tiene anís, usa el hinojo en lugar de anís. Sí. Esto Ujú. lo hace más floral, más refrescante, mucho más palatable y además usamos alcohol extra neutro, 3 veces filtrado y un filtro es con carbón activo. Eso limpia el alcohol y hace que cuando tú tomes no sientas ese quemón que sientes con otros aguardientes. Entonces empezamos a hacerlo y obviamente nuestro costo es mucho más alto, es un aguardiente super premium y arrancamos educando y arrancamos, como se dice coloquialmente, echando machete, tumbando árboles para abrir el Ujú. camino Sí. y afortunadamente yo por mi experiencia en compañías de licores tenía muchas conexiones y muchos contactos. Y uno de los primeros restaurantes que nos abrió la puerta fue Harry Sazón y Saúl Sazón, que si están escuchando, me ven, les doy las gracias muchísimas porque fueron nuestro primer cliente y es un restaurante de mucho nivel, donde antes el aguardiente se vendía escondido. Yo recuerdo mucho si tú pedías, hace años ya, pedías un aguardiente, te lo traían en tazas de té, porque traer la botella, Sí. ellos no les gustaba mucho hacer eso, y nuestro aguardiente con una presentación diferente, una botella bonita, que de hecho ganó premio en San Francisco World Spirits Competition, el packaging de la primera botella que tuvimos, empieza a cambiar la conversación, ¿no? De lo que es el aguardiente en Colombia porque yo cuando hago catas muestro un slide muy diciente y es una foto de un tendero sirviendo un aguardiente en una copa plástica para tomar en shot. Nosotros somos absolutamente el contrario. Somos un aguardiente para coctelería y nacimos como un aguardiente para coctelería que se sirve con todo el protocolo y credenciales y etiqueta con la cual se sirve cualquier bebida alcohólica de calidad.
Entonces arrancamos a riesgo sin saber que las gobernaciones tenían esas fronteras abiertas que luego se cerraron el año siguiente. Fuimos afortunados. Entonces empezaron a Estados Unidos y se dieron cuenta que ahí no era fácil, si lo entendí bien, o sea que probablemente no funcionó. Volvieron en el país y me gustaría saber en el país cómo fue la estrategia marketing para mostrar justamente al colombiano que acostumbrado probablemente a productos de la gobernación más, digamos, eh, populares. ¿Cuál fue el argumento de ustedes para mostrar al colombiano que este aguardiente es de otro tipo, que vale la pena probarlo, que vale... Claro, lo primero es definir el target y nosotros lo que queríamos y lo que nos dimos cuenta, porque obviamente siendo un emprendimiento no tienes mucho dinero para hacer market research o marketing puro y duro tradicional, empezamos a hacer investigaciones con amigos de restaurantes. De hecho, íbamos mucho a matrimonios y les preguntábamos a los extranjeros qué sentían de la experiencia con el aguardiente colombiano y nos empezamos a dar cuenta que había que redefinir el posicionamiento y que nuestro target no era el uso popular del aguardiente, lo que llaman la ocasión de consumo. No es sentarse en una tienda a tomar shots, no es la típica ocasión de consumo del aguardiente tradicional de Colombia. Y lo que nos dimos cuenta es que nosotros tenemos que dirigirnos a un target que está consumiendo bebidas alcohólicas importadas y que dejó o olvidó al aguardiente porque le causaba ya mal sabor o mucho malestar por el guayabo, la resaca. Entonces, era dar una experiencia nueva, ya de nivel, con ese target que estaba consumiendo bebidas alcohólicas importadas. Y empezamos a entrar ahí con mucha cata one to one con el consumidor, contándole la historia de por qué no tiene anís, que tiene jengibre, hinojo, cilantro, por qué la mezcla, por qué el sabor herbal, por qué la coctelería, y eso nos empezó a funcionar muy bien. Es lo que llaman un poco el guerrilla marketing, ¿no? Que lo Ujú, haces sí. en punto de venta directo con el consumidor y eso lo hemos hecho. Yo digamos que como director general de la compañía, a mí me encanta estar en la calle y estar en contacto con los clientes y empezamos a sembrar y a sembrar poco a poco en nuestro aguardiente Mil Demonios y empezó a dar resultado. De hecho, yo no me quiero echar flores y no quiero sonar muy subido, pero la coctelería con aguardiente yo creo que la arrancamos, la arrancó Aguardiente Mil Demonios hace unos Ujú. 5 años. En pandemia empezamos a hacer que la gente en casa consumiera, pero con una experiencia distinta. Lo que tiene el aguardiente Mil Demonios es como no tiene el anís tan subido, es un alcohol más limpio, en coctelería queda perfecto porque te permite balance entre los ingredientes. Sí, sí, sí. Yo sé que también nosotros trabajamos también con aguardiente, otro tipo de aguardientes, no Mil Demonios, y a veces cuando hay que hacer un cóctel no es fácil porque justamente el sabor del anís es fuerte, que balancearlo no es siempre fácil, es muy predominante. Te puedo preguntar por qué decidieron de no agregar el anís, porque el anís normalmente es como, ¿no? El producto, Sí, es la o sea, firma. es la firma del aguardiente. ¿Por Sí, qué sí, no sí. anís? Porque yo justamente antes estaba mirando que no conozco nunca, o sí, probablemente probé una vez el Mi Demonio, pero sin prestarle mucha atención, desafortunadamente. Pero ahora mirando la página web, miré y vi que justamente la receta eh, habla de esos tres ingredientes, pero no hay anís. ¿Por Sí. qué? El anís, cuando nosotros empezamos a hablar con consumidores extranjeros, eh, antes de definir nuestra receta, que ahora te cuento un poco que es una historia muy linda, antes de definir nuestra receta, encontramos que estos consumidores extranjeros, amigos, invitados, tú cuando llegaste a Colombia por primera vez, ese golpe de anís te deja un sabor, un retrogusto que ok, te tomas dos, tres, pero si te tomaste una noche de tragos largos, al otro día no te sientes bien. El guayabo es terrible. Y lo primero que sientes en tu paladar y en tu nariz es el anís. Y eso no gustaba. Sí, Y como lo pensamos sí. para extranjeros, dijimos, quitemos el anís, pero por ley en Colombia tienes que tener hinojo o anís.
Entonces, Ok. usamos el hinojo y empezamos a hacer pruebas con el hinojo. No sé si lo conozcas, es el fennel, le llaman fennel. Sí, 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 sí. Es un bulbo, es mucho más suave. Huele muy parecido al anís, Ajá. pero es más Sí, es suave, es verdad menos que penetrante. sí, sí, justamente son muy parecidos los sabores. Ahora que me hablas de esto, cuando uno toma también anís, s- un aguardiente siente este sabor de fennel, sí. Exacto. Entonces, nosotros decidimos quitar el anís para darle un distintivo y para quitarle como esa mala experiencia que tenía el consumidor extranjero. No estoy diciendo que tener anís sea malo, estoy diciendo que para la mayoría de gente que nosotros contactamos no les gustaba el anís. De hecho, yo he tomado aguardiente toda la vida, me gustaba mucho, pero yo lo diluía mucho en agua y con hielo para esconder un poco esa astringencia y ese sabor. Decidimos quitar el anís por esa razón y decidimos poner otros dos botánicos para darle más personalidad y cuerpo al líquido. Yo, a mí también cuando la primera vez probé por la primera vez el aguardiente, enseguida pensé a estos licores del sur de la Europa, Grecia, el uso y el pastis en Francia. Y claro, hay muchísima gente que no le están, o sea, es fuerte Ajá, y no es para todos. sí. Te quería preguntar sobre, justamente hablamos antes de grabar la conversación, sobre la denominación de origen. ¿Anís es obligatorio con el aguardiente o no? O sea, si se tiene que hacer, si van a hacer, si se va a crear una denominación de origen, ¿cómo van a Sí, tratar el tema del anís? hay ¿Cómo podría varios, ser esto? claro, hay varios temas ahí. El primero es que la ley 1816 dice que para llamarse aguardiente colombiano o poder tener la denominación de aguardiente, tienes que tener hinojo o anís. Pero si tú quieres trabajar una denominación de origen, tú lo sabes, tienes que tener el origen de un terroir, tienes que tener la caña, tiene que tener un terroir, los ingredientes naturales que se usen tienen que tener un terroir y un origen colombiano de una región. Eso ya está pasando con la caña, con la ley de los paneleros, y la caña a diferentes alturas tiene diferentes, pasa igual que con el café, tiene unos sabores y comportamientos diferentes, pero nosotros todavía como industria en Colombia estamos un poco lejos de llegar allá. La gran, la gran, digámoslo así, industria que hay de caña para alcoholes aquí en Colombia está en el Valle del Cauca. Eh, y si tú quisieras comprar alcohol para hacer tu producto, y si lo quisieras comprar en un territorio colombiano, tienes que irte al Valle del Cauca o lo tienes que importar. Nosotros, nuestro alcohol es del Valle del Cauca, pero si tú lo quieres hacer de otra región, pues realmente no hay muchas regiones. Digamos que hay muchas cosas buenas que ya está haciendo Ronquín y licores artesanales con una caña que sí tiene un origen. Si quisiéramos trabajar una denominación de origen, tenemos que empezar por ahí. Y eso todavía está un poco en pañales o está todavía un poco inmaduro acá en Colombia para arrancar. A pesar de que en Colombia hay muchos territorios donde hay caña, esta ley de paneleros va a empezar o ya empezó a abrir el camino en ese sentido de denominación de origen. Pero para dar una denominación de origen, lo que nosotros hemos hablado eh, con las personas que están involucradas en esto es más al tema del líquido, a lo que es el heritage del aguardiente para Colombia o la herencia del aguardiente para Colombia, pero necesariamente se necesita involucrar un terroir. Entonces, ahí hay unas opiniones en donde se están trabajando los dos lados, que es el terroir y el origen del aguardiente, ¿no? Colombiano. Porque, de hecho, nuestra historia de Milenio está anclada a cuando arranca el aguardiente en Colombia, que es la colonia española en Cartagena, que eso Sí. pues lo hablaremos en algún momento. Sí, claro. Yo leí bastante sobre el tema del aguardiente, del anís, por qué el anís está tan popular aquí, o sea, en Colombia.
Claro, porque los españoles no solamente cuando llegaron trajeron la caña de azúcar, sino también llevaron mucho aguardiente, perdón, mucho el anís porque justamente estaba cultivada en la zona del Mediterráneo, sobre todo el sur de España, y se volvió, cuando crearon los primeros aguardientes, se volvió muy popular agregarle el anís para poderle dar un Sí, sabor un poquito probablemente más. sí. Y de hecho, No, de hecho, dim- el aguardiente de orujo español, el hijo del aguardiente de orujo es el aguardiente colombiano que hacían los ujú. esclavos africanos con anís. Como tú lo decías, los españoles trajeron muchos botánicos a Colombia y se empezaron a cultivar y los usaban como reemplazo en la cocina africana, en la cocina española y de acuerdo contigo, y perdón que te interrumpí. Háblame un poquito del marketing, de la botella, porque mirando online, estaba leyendo un poquito y veo que sí, claro, hablan de la historia, de cómo se destila el producto. Veo que también leí algún lugar que están asociados con los licores, con Magdalena, ayúdame con el Riascos, nombre, familia Riascos. En Barranquilla, entonces. Ok. Ellos tenían una concesión en el Magdalena en Santa Marta, pero sí, Ok, sí, esto yo leí justamente en Magdalena, Santa Marta, que la familia Riascos son los mismos que producen la hechicera ujú, antes. Eso también, ¿no? Es interesante, hechicera. Ellos también empezaron como embotellador independiente en la costa y después se dieron cuenta que este producto, el ron premium, tenía un mercado afuera, empezaron a vender afuera y ahora, gracias a una ley del 2016, pueden también vender en Colombia y se volvió un éxito. Cuéntame un poquito sobre el marketing, justamente la botella, qué significa el nombre, Mil Demonios, qué significa el lobo que tiene la botella, también un número diabólico, demoníaco, el 666. Cuéntame un poquito sobre... bueno, la botella actual que tenemos nosotros es un molde propio. Estaba justo aquí en mi cajón para sacarla más grande. Esta es nuestra botella actual. Ajá, sí. Ujú. Nosotros arrancamos con una botella genérica. Como buen emprendimiento tenemos que buscar eficiencia en costos. Pero esta botella, que es la que yo creo que tú viste en el website, es una botella que se usa para otras bebidas reconocidas y tenía mucha demanda y esa botella empezó a agotarse Ah, y nos pasó un par de veces que nos tocó cambiar de botella a otra botella redonda y eso nos causaba problemas en términos de reconocimiento de marca. Y para ir a la historia, que es por qué se llama Mil Demonios y cómo arranca el tema de la historia de marca, cuando teníamos nosotros entre manos la idea de hacer un aguardiente, nuestra idea como marqueteros, porque mis socios son también personas de marketing y de publicidad, nuestro acuerdo fue no es solamente un líquido, y eso tú que estás en el tema de licores sabes que el packaging es una parte, el heritage es otra parte, el storytelling es otra parte y el líquido es otra parte. Y tienes que tener esos cuatro factores muy bien resueltos para tener algo exitoso. Entonces nosotros dijimos, ok, tenemos un líquido con una idea buena que está bastante bien, pero si queremos una marca, tenemos que anclarla a una herencia colombiana. Y empezamos a investigar sobre la historia del aguardiente en Colombia, una investigación muy juiciosa. De hecho, el tío de uno de mis socios es un historiador en Cartagena y ok. empezamos a leer muchos documentos y encontramos algo muy, muy curioso y es que cuando la colonia española estaba en Cartagena, que fue la segunda, digámoslo así, puerto importante después de Santa Marta, porque todo el virreinato se movió de Santa Marta a Cartagena, todo lo que salía de oro, esmeraldas, todo lo que sacaban hacia España, se sacaba por el puerto de Cartagena porque tenía mucha más
facilidad que el puerto de Santa Marta. Cartagena se crea la ciudad amurallada, todo lo que ya tú sabes, pero cuando la colonia, el gobernador de el virrey de Santa Marta muere, le proponen a Pedro de Heredia venir a virreinar Santa Marta y todo lo que era el reino español en esa época, o la Nueva Granada como le llamaban, y Ujú, Pedro de Heredia era un cultivador de caña muy fuerte en la Hispaniola, que hoy día es Santo sí. Domingo. Santo Ujú, Domingo y él allá sembraba caña y se volvió una persona muy rica porque lo que le interesaba a España era el azúcar, porque el ujú. azúcar Sí, sí. era un bien con el que podía hacer trueque o intercambios con otros países por otras especias. Y Pedro Heredia tenía además una facilidad lingüística para entenderse con los idiomas nativos. Entonces le propusieron a Pedro Heredia venir. Él llegó a Santa Marta y Santa Marta, tú lo conoces, es una tierra muy árida, muy seca Ujú, y la caña necesita humedad. Entonces, Pedro Heredia se fue un poco más al sur, es decir, llegó a lo que hoy día es Cartagena y encontró la humedad y el territorio que él necesitaba, pero Cartagena estaba poblada por nativos, por indígenas, y obviamente ocurrió lo que ocurrió en la colonización, que fue ujú. estas guerras de colonización, etcétera, acabar con el pueblo. Y él le puso, fundó la ciudad de Cartagena y le puso Cartagena porque se le parecía a una bahía en España que se llama Cartagena del Poniente. Y él funda Cartagena de Indias porque estaba poblado por indígenas, eh, y él se asienta ahí y asienta sus cultivos de caña, que era lo que le generaba la economía a él y a España. Y con estos cultivos de caña, pues los que sabían cultivar la caña eran los africanos, los esclavos africanos. La caña de azúcar, de hecho, es de origen africano y él trae varios esclavos africanos desde la Hispaniola y los asienta en Santa Marta. Y curiosamente, él sin saberlo y los que estaban asentados ahí cultivando la caña, no sabían que los africanos ya estaban destilando el jugo de la caña. Em, el jugo es el fermento, ¿no? Lo que quedaba de cuando hacían la molienda, ellos se tomaban ese jugo dulce, pero se dieron cuenta que con fermentarlo había una fermentación que tenía alcohol, pero ellos ya hacían una destilación rudimentaria, que era básicamente hervir ese jugo, atrapar el vapor, dejarlo condensar y esa condensación se la tomaban. No había O termómetro. sea, perdóname, Pedro Heredia se dio cuenta, o sea, él trajo la caña de azúcar, Sí. empezó a sacar el azúcar, yo me imagino que sacaba la miel, a sacar, y él se dio cuenta que los esclavos que él utilizaba para... Él se dio cuenta porque los esclavos empezaron a vender este aguardiente. Ajá, ok. Entonces, ¿qué pasó? Ellos empezaron a venderlo y empezaron a competir con el aguardiente de orujo, que venía importado de Ujú, España. Pero al sí, ellos venderlo no tenía impuesto, lo vendían muchísimo más barato. Y para hacer un poco devolvernos a lo que era la Cartagena colonial de los años 1700, 1600, ya habían pasado casi 200 años después del descubrimiento. Cartagena era una ciudad donde había franceses, españoles, portugueses, ingleses, todos en búsqueda de la riqueza, y era una ciudad donde se consumía, pues obviamente los que venían en barcos eran marinos, piratas, etcétera, y tenían una costumbre de bebidas alcohólicas, sobre todo del ujú. ron y del aguardiente español, del aguardiente de orujo. De hecho, viendo historia muy curiosa, Kingston, Jamaica, arranca como una colonización pirata. Y Kingston Ujú. era una ciudad sin reglas, llena de ron por todos lados. Y ahí era donde la gran mayoría de piratas esperaban a que los barcos españoles pasaran para asaltarlos y Para robarles atacarla. Ujú. exactamente. Entonces, volviendo a la historia con Pedro de Heredia, estos esclavos clandestinamente empiezan a vender el aguardiente y se crea una economía paralela donde no se paga impuestos de importación, donde es más barato. Y Pedro Heredia se da cuenta
los amos de estos esclavos se dan cuenta y crean una figura que se llama los estancos. De hecho, Ujú, En Colombia hay muchas regiones del país donde a las licorerías les dicen estancos o estanquillos. ujú. ¿Qué era un estanco en la Cartagena colonial? Un estanco es una bodega donde se venden mercancías estancadas o mercancías que tienen un impuesto. Estanco es con un impuesto. Se crean los estancos para regular la venta del aguardiente que hacían los esclavos y los amos de los esclavos toman control del negocio. Había otros estancos muy famosos que eran del tabaco. Ujú. Eh, Sí, la región de Santander en Colombia, su tabaco era muy famoso y se exportaba también o se enviaba a España como producto del nuevo reino. De hecho, si tú vas a Cartagena, en la ciudad antigua, la calle del estanco del aguardiente existe, ahí estaban los sí, estancos, ujú, y la sí. calle del estanco del tabaco existe, y ahí estaban los estancos de tabaco. Volviendo a la historia de marca, los estancos empiezan a vender aguardiente producido en Colombia por los esclavos con un impuesto, pero esto hace que ese impuesto tenga un precio más alto y la economía paralela de los esclavos se mantiene. En 1793, una cédula real prohíbe la producción, comercialización y consumo de aguardiente de origen colombiano para tratar de regular. Pero como ya había una demanda, algunos estancos quedan abiertos de manera clandestina y uno de esos estancos que la destilación la hacían frailes tenía un sabor especial y uno de esos estancos, ese estanco se llamaba el estanco Mil Demonios, de ahí viene nuestro nombre. No es una Ok. secta satánica, no es una banda de hard rock, pero de ahí viene el nombre. Y nuestro logo es Garibay y Espeleta. Eh, Espeleta era un monje de este estanco que se ponía una máscara de búho para que no lo reconocieran, porque a él le gustaba mucho la juerga y le gustaba el aguardiente. Y Garibay es un lobo que trajeron para proteger la calle del estanco del aguardiente. Se murió, obviamente, porque el clima Ujú. no era su clima, pero Sí, sí, sí. ellos crearon la leyenda de un fantasma, Garibay, que al que se acercara en las noches se lo llevaba como fantasma. Acuérdate que en esa época había mucha moral católica, etcétera, etcétera. Entonces le creían y nosotros, nuestro logo, hicimos hacerle la oda a estos dos personajes. Adicional a esto, nuestra historia es que si tú ves el logo, el lobo está en una posición agresiva Ujú. y el búho con alas está tranquilo y es un poco la fiesta en control, el aguardiente en control. Ajá, ok. Típicamente el aguardiente es pensado como una bebida de descontrol. Nosotros, Ujú. nuestro aguardiente es totalmente lo contrario. Es de control, de disfrutarlo, de discernir, de hablar con amigos, de tertulias, inclusive de hacer maridajes con tabacos, con chocolates. Es algo, es contrario a eso y eso es nuestro logo. Y ese es de ahí la historia de nuestro nombre. Ahora, la botella nueva, que esto fue un sueño que nosotros tuvimos durante muchos años. Finalmente, por esto que te estaba comentando de la botella genérica, decidimos hacer la inversión y hacer nuestra propia botella. Y esto nos la hizo un estudio en Medellín que se llama I+D, les hago la cuña. Es inspirada en las puertas de las casas coloniales de Cartagena. Esto es un Ujú. portón colonial. Y de Sí. hecho, el estanco Mil Demonios, la aldaba era un lobo. La aldaba, entonces Ah, sí, sí. de ahí Ajá. sacamos la inspiración para nuestra botella y esta es nuestra botella actual que es propia y Ujú. hace referencia a toda esa historia. Es una historia muy, muy interesante la del aguardiente, pero se puede encontrar. Lo voy a poner el link si lo encuentro. Es justamente la historia de todos los estancos, cómo todo eso cambió. Ahora no me acuerdo el nombre de la persona que lo escribió, pero es muy detallado, muy interesante si alguien quiere leer un poquito más sobre eso. No son muchas páginas, creo que son como 50 páginas y explica desde el momento que Pedro Heredia llegó hasta las leyes del 2015-2016, cómo cambió la ley del alcohol en Colombia, del aguardiente. Sí, es muy interesante ese tema. Ahora,
tenemos que hablar de una cosita más si tienes el tiempo. No te preocupes. El último episodio, sí estábamos hablando con Walter Aguilar de Romfest Colombia. Eh, Cuéntame un poquito los premios que ustedes ganaron. Creo que ganaron unos premios. La importancia de participar a este tipo de competiciones internacionales para mostrar también el prestigio de la marca. Y el Ronfest Colombia, me has dicho antes que van a estar. ¿Qué opinas? No sé si la primera vez que están en un festival, no creo, porque también vi online que ya estaban en Alemania, en Berlín. Cuéntame un poquito sobre esta, exactamente, cuéntame un poquito sobre, sí, este tipo de marketing que es súper importante. Súper válido, claro. En el año 2018, cuando arrancamos nosotros a vender en Colombia, eh, éramos tres emprendedores enamorados del aguardiente, pero no teníamos credenciales para presentarnos como una marca nueva. Es decir, Ujú. sí, ustedes son ahí unos amigos que en un garaje seguramente están haciendo un aguardiente y no tienen nada más que mostrar. Y en una reunión que tuvimos de lluvia de ideas, nosotros sabíamos de esta competencia muy famosa que es el San Francisco World Spirits Competition y decidimos entrar con líquido y con empaque. Nos inscribimos en la categoría guaro, aguardiente y ron agrícola, que es en la que se inscribe uno acá, en ese año, eh, muy convencidos de nuestro líquido, muy, muy enamorados, ¿no? Sabes que cuando uno tiene una marca propia se vuelve como un hijo. Eh, Claro. entonces estábamos muy convencidos, muy enamorados y tuvimos la fortuna, esta competencia de San Francisco son 15 paneles distintos de personas que saben mucho y tú vas pasando por etapas a cada panel hasta que llegas al final y el panel final da las medallas. Ganamos medalla de plata en packaging y medalla de plata en líquido. Y dijimos, wow, esto está tremendo, esto ya es un respaldo para cuando vamos a los restaurantes a contar la historia, no estamos hablando de un líquido que se nos dio, que nos llegó Sí, la luz divina, sino que tenemos un líquido que ya tiene un premio y empezamos, lo poníamos, recuerdo que mandamos a hacer los stickers, los tienes que comprar oficialmente a la competencia y los pegábamos a las botellas de manera manual, muy orgullosos y esto ya te cambia la conversación en el trade, los restaurantes, en los bares, y tú les dices, mira, somos un líquido premiado, fuimos el primer aguardiente colombiano en ganar premio en San Francisco World Spirits Competition. Ojo, estoy hablando de esta competencia específica porque hay muchas otras. sí. Estas ¿Eso son cuándo fue? ¿Qué año? 2018. 18. 18. Esta fue la primera que nosotros entramos y ganamos plata y fuimos el primer bebida alcohólica colombiana de aguardiente. En esta ya habían ganado Hechicera y Parce eh, Ujú. Sí. plata y oro. Y nosotros con esto dijimos, wow, qué bien, estamos con un líquido que está bueno y ese líquido lo empezamos a refinar todavía más, a volverlo más elegante, más redondo, más disfrutable y logramos un líquido que luego lo presentamos nuevamente en 2000, ya te digo exactamente acá para no decir, para no inventar fechas, lo volvimos a presentar y en el año 2020, que fue nuestra Ok. segunda, 2 años después, sí. 2 años después, que fue nuestra segunda, ganamos oro. Wow. Y el oro en San Francisco World Spirits Competition es algo magnífico y nos ayudó muchísimo también en marketing. Tú hablabas un poco del marketing. Cuando tú no tienes mucho dinero para invertir en marketing, este tipo de cosas ayudan un montón porque te crea Ujú. voz a voz, prensa. De hecho, Sí. varios medios importantes acá en Colombia sacaron un artículo, Aguardiente colombiano gana oro en la competencia de licores más importante del mundo.
Y recuerdo mucha gente diciendo, ay, claro, es que aguardiente solo es colombiano. No, tú compites ahí con rones agrícolas, compites con aguardientes de origen centroamericano, de las islas. Ahí ponen otras bebidas destiladas de otros cereales. Y el oro para nosotros fue algo magnífico porque dijimos, estamos por buen camino con un líquido. Luego participamos en 2022, ganamos plata y este año volvimos a participar y ganamos plata nuevamente y queremos apuntar a ganar oro y a quedar en lo que ellos llaman fuera de competición. En el San Francisco World Spirits Competition queremos quedar como fuera de concurso. Entonces, Ok. eso nos ha ayudado mucho al marketing y hacer un storytelling cuando estamos hablando uno a uno con nuestros consumidores y con nuestros clientes. Nosotros hacemos muchas catas. Ese concepto de cata de aguardiente es algo que lo digo nuevamente sin decir que somos subidos o creídos. Esa cata aguardiente de la gente, cuando hicimos nuestra primera cata aguardiente, la gente no creía, no veía posible, porque ¿cómo se hace una cata aguardiente? Nosotros como Ujú. tenemos botánicos, Sí. destilaciones, hacemos deconstrucción y contamos la historia, es algo muy bonito de hacer y eso es nuestro marketing, darle a probar a la gente liquid to lips, como le llaman a esta forma de hacer marketing. Yo me di cuenta también porque, o sea, probar ¿cómo puedo explicar? Es que cuando uno no conoce, tiene mucho prejuicios, ¿cómo se dice? Prejuicio, sí, Eh, se dice Prejuicio. prejuicio. Y entonces es justamente, hay que probar. Yo lo vi con mi catas cuando empecé a dar catas de rones en Cartagena. Es impresionante la gente cuando entra, tiene como una idea de ron, también ahora te hablo de ron en general, y le das a probar el ron, ah, sí, pero no, es que está rico, es que está fácil de tomar, ¿no? Es como, claro, después hay rones y rones, hay rones que son muy fuertes y hasta los expertos a veces como que, o sea, se quedan un poquito como con mucho alcohol, por ejemplo, ¿no? Pero un ron hay que probarlo, un destilado hay que probarlo, tiene muchos prejuicios, y sobre todo el ron y el aguardiente sí tienen esta idea que es algo barato, que es algo que no es bueno, que solamente te emborracha, y entonces es súper importante hacer catas y probar y hacer justamente una Deconstruction. degustación pública con... Sí. Exactamente, sí. Em, sí, entonces para hablar del Ron Fest de Colombia, hablamos de esto rápidamente, ustedes van a Sí. estar, estará Eh, en un mes, estamos el 21 de octubre hoy sí, grabando, un mes estamos, yo también sí, estaré, me allá nos imagino que nos vamos veremos. a ver allá. Ah, perfecto. Sí, ¿Qué tienen planeado? nosotros tenemos, de hecho llegamos a tu episodio con Walter Ujú. por el Runfest y eso nos dio la oportunidad de conocer un poco lo que es el Runfest a fondo, porque nosotros hemos participado en ferias locales y afuera, como tú lo decías, pero digamos que lo que tiene el Runfest de especial es que somos locales. Vamos a estar en Cartagena con una historia muy bonita de Cartagena y vamos a tener un producto nuevo aquí en primicia y te lo cuento, vamos a tener un ron, un Oh, ron, sí, un ron, no va a ser un ron como Parce o Hechicera o Quimbaya o Amuleto, es una cosa, nosotros hacemos las cosas de manera atrevida y distinta con nuestros líquidos, entonces va a ser algo súper diferente, está súper lindo y tiene una historia muy bonita con el primer pueblo liberado de esclavos en Colombia que se llama San Basilio de ujú. Palenque. Ahí Sí. anclamos nuestra historia y dijimos, bueno, ¿Qué es un ñeque? no, no es un ñeque. Es un ron joven, con Ujú. barrica de roble usada, con unas Ok, especias y con un sabor bastante particular y una historia de marca muy linda. Que dijimos, ok. el Runfest en Cartagena es el momento perfecto para hacer el pre-launch o el Ah. pre-lanzamiento de este líquido. Entonces Eh, ahora no me puedes decir mucho sobre no, este no te puedo producto. contar mucho, ya te conté Sí, mucho, sí, ya. pero, Sí.
pero vimos en este Rumfest la oportunidad, siendo Cartagena una ciudad turística, van a venir muchas marcas de afuera. Ujú. El aguardiente Mil Demonios, pues es un ron, es un destilado de caña también, entonces nos da la oportunidad de mostrarlo y estar de manera local, como te decía, nos da a nosotros mucha pasión, nos da mucho romanticismo estar y poder contar la historia en nuestro idioma, con la Ujú. gente que es de la región, porque viene mucha gente de la región, de Centroamérica, de las islas, de Sudamérica, y eso nos da la oportunidad de poner a Mil Demonios en el mapa. Claro. Yo vi la organización, de hecho uno de los que están en la junta es muy amigo mío y me comentó cómo lo tienen pensado con el bar hopping, con las catas. De hecho vamos a hacer una cata primicia con este ron que te estoy comentando. Seguramente vas a estar. Y vamos a hacer Ujú. cata con aguardiente Mil Demonios también, en donde al final es que todos los colombianos independientes que estamos en la industria de bebidas alcohólicas unamos esfuerzos y este Rum Fest es el primero donde se van a mostrar muchas marcas independientes estamos haciendo todos el esfuerzo por poner a Colombia en el mapa mundial de bebidas alcohólicas. Es como yo digo, no es solo whisky, vodka, gin, hay otras muchas cosas como ron colombiano, aguardiente colombiano, el biche. Tengo otros amigos que están ya con ñeques, con tapetuzas. Ujú. Se está Ok. trabajando ya una ley para licores artesanales y esto va a abrir el panorama muy de manera romántica a lo que son las bebidas colombianas. ¿Tienes el mapa? Mira, Sí. no sé exactamente, tengo el mapa de todo lo que es, Los esto lo destilados. compré, los destilados locales y bueno, es que es impresionante Colombia, ¿no? Todo lo que tiene entre, también tiene como tipo cachaza al sur. Es un país que sí, merece mucho más por lo que produce localmente. Desafortunadamente las leyes por muchísimo tiempo ahogaron esta evolución natural, ¿no? Porque todo fue como bajo, o sea, ilegalmente, Sí, también como el biche. Es terrible lo que le pasaba a esta gente que solamente estaban produciendo su destilado. sí. Y sí, eso me gustaría hacerte la ultimísima pregunta. ¿Cómo ves tú? Porque está cambiando mucho, ¿no? El tema en Colombia. O sea, si miramos, hay, no sé si el 2016 se puede decir como la fecha como antes o después de COVID, ¿no? A veces se habla mucho, lo que era antes de COVID y después de COVID. Se podría decir 2016 en Colombia es el, el año que cambió, digamos, la trayectoria del destilado en Colombia. ¿Y cómo ves tú Colombia en los próximos 10 años en el mapa mundial? Porque claro, ahora ya un Ron Fest en Colombia está creciendo mucho. ¿Cómo lo ves tú en los próximos 5 o 10 años? El mercado de tu producto, de Mil Demonios y los demás productos que van produciendo y en general Colombia en el mapa mundial. A ver, mira, yo creo que ponerle una fecha a esto y decir que fue el 2016 por la apertura que hicieron algunas gobernaciones es difícil. Yo lo que pienso de manera personal es que el hecho de que un grupo de emprendedores se haya arriesgado a hacer un aguardiente independiente y haya empezado a estar en el radar, creó o le abrió el camino a otros emprendedores en otros aguardientes también y empiezan a llegar otros destilados que empiezan a ver la oportunidad. Ujú. De hecho, hace poco en una feria hay destilados de Uchua, hay destilados de Feijoa, que los está haciendo una gran colega que es Luisa Rode aquí en Huasca. Tuve la oportunidad de ver un whisky que están haciendo de quinoa. Tuve la oportunidad de ver un whisky que Ajá. están haciendo de un maíz específico de la región de Pasto. Ujú. Y todas estas cosas que empiezan a pasar comercialmente empiezan a generar o empiezan a hacer que las leyes cambien. Nosotros tenemos una ley arcaica. La primera cosa que pasó fue que se acabó el monopolio o las fronteras del aguardiente y esto va a permitir que se abran más oportunidades y que evolucionen. Tú hablabas ahorita del ñeque. Yo tuve la oportunidad de probar el ñeque de parte de un amigo que lo vende
en su restaurante en La Macarena, acá en Bogotá. Y para mí, a mi gusto personal, el ñeque es uno de estas bebidas ancestrales que más me hace a mí como palativamente, me gusta mucho. Organolépticamente es muy bueno, su nariz y su boca son deliciosas. Pero volviendo al cuento creo que el hecho de que se empiecen a hacer marcas independientes empieza a generar oportunidad para otros nuevos y la ley se va a tener que reescribir y se está reescribiendo con respecto a licores artesanales, con respecto a compañías independientes de bebidas alcohólicas y eso va a cambiar y seguramente Colombia va a estar en el mapa mundial, sobre todo aquí en Sudamérica, en unos 5 años yo lo veo. Sí, sí, porque claro, el potencial es enorme. La caña de azúcar en la zona de Cali se produce muy bien, se puede producir todo el año, la calidad es muy buena, entonces hay la materia prima, hay la gente, hay el ingenio, hay las ganas también de hacerlo y hay todas las... Yo creo que en 10, 15, 20 años probablemente Colombia podría competir con rones como o productos, digamos, destilados a base de caña de azúcar como Cuba, como producen otros países. Y, sí, hay solamente que esperar y seguir viendo. Gracias a emprendedores como tú y tus socios y otros en Colombia que hacen esto para llevar, ¿no?, la caña de azúcar, el destilado de la caña de azúcar en general, arriba en el mapa mundial. Bueno, Mauricio, yo ya pasó una hora. Aquí en Suiza ya son las 9. No sé si tú tienes seguramente otra cosa que hacer. No te preocupes. Veo la bicicleta, probablemente vas a rodar un poquito ahorita, no No, sé. esta es de adorno. Esta es una Just Torino italiana del año 83 con Grupo Ah, Campagnolo ok. Super Record y era la que usaba mi papá y yo la tengo de adorno. Bueno, bueno. Pero sí monto mucha bicicleta. Ya esta mañana Sí, hice la tarea. ok, perfecto. Y bueno, entonces nosotros nos vemos pronto, nos vemos en un mes. ¿Hay otra cosita que quieres agregar que no sé si me olvide de preguntarte antes de cerrar? No, yo creo que para cerrar la última pregunta que hacías, ya hay algunos emprendimientos que yo conozco con ñeques, con tapetuzas Ujú, y con chapiles. ok. eh, y los he probado y los líquidos todos están muy buenos y en la medida en que tú empiezas a competir con otros licores y con licores y bebidas alcohólicas importadas, tu nivel empieza a subir. Nosotros arrancamos con un líquido, como te digo, que ganó una medalla de plata y luego ganamos oro y todos estamos en pro de hacer que el destilado colombiano llegue a ser bebida de clase mundial y está todo, como tú lo dices, el terreno ya preparado, la Ujú. legislación estoy seguro que va a cambiar y eso nos va a ayudar a todos a tener a Colombia en el mapa con bebidas alcohólicas de calidad. Y muchas gracias a ti por la Eso. invitación. Gracias a ti, Mauricio, nos vemos pronto. Eh, Te pido solamente una cosita, no me cuelgues ahora, como No, sabes, está todo grabado en tu computadora, tenemos que subir el episodio en la nube. Y sí, entonces a todos los oyentes nos vemos en el ROMFest en Cartagena, en Colombia. Habrá también eventos en Lunático, habrá el día antes, el 19 a la noche. También yo haré una cata de rones internacionales. Si quieren participar, bienvenidos. Y bueno, 21, hasta la 20 y próxima. 21 de noviembre, ¿no? Jueves y viernes. 2021, correcto, el Ron Fest. El 19 habrá una cata privada en Lunático y el 17, el lunes a las 2 p.m., yo llego el 15, tenemos una cata de rones internacionales de mi colección privada de los rones que yo cuando trabajaba, estaba en Colombia, me compraba afuera y se quedaron ahí porque no podía... Se quedaron ahí porque no podía No los viajar con puedes tantas llevar de botellas. vuelta, sí. Sí, Mambi no. va a ser parte de esa colección. Vas a ver que es un líquido bien interesante y los esperamos a todos los que están siguiéndote en este podcast, que es bien interesante a los que nos gusta la industria de bebidas alcohólicas, no Muchas solamente gracias. desde el lado de negocios, sino consumirlas y tomarlas de manera responsable para disfrutar. Claro. Nos vemos en Cartagena. Hasta pronto, un abrazo a todos y Chao, gracias chao. Mauricio. Chao, chao, chao.